Las fuentes orales nos permiten descubrir aspectos que las fuentes escritas pues no nos lo permiten. Yo creo que una de las cuestiones claves de las fuentes orales es el que no nos ayudan tanto a conocer el qué. Para eso tenemos otro tipo de fuentes, sino el cómo se vive un acontecimiento, la significación. Para entender, comprender un poco las lógicas del día a día y sobre todo la forma en que la gente de a pie las asimilan, ¿no? Cómo las negocian, el significado que imprimen a sus acciones, a los acontecimientos que viven. Solamente, como se suele decir, la historia era la historia de los reyes, de los grandes dictadores, de los grandes estadistas, pero el pueblo, digamos la historia desde abajo, se quedaba sin estar reflejada en esos documentos. Yo creo que lo que hace especial y única a las fuentes orales es la humanidad con la que tratan a la historia, ¿no? Y son realmente especiales porque nos demuestran que la historia es carne y que acercándonos a ella vemos lo pequeño, vemos la experiencia vivida. En primer lugar porque nos ofrecen la posibilidad de escuchar a los sin voz, ¿no? Aquellos cuya experiencia muy difícilmente encontramos en los documentos que podemos encontrar en los archivos, ¿no? Y diría que esto es especialmente cierto en el caso de sujetos históricos, de determinados sujetos históricos que han estado mucho más invisibilizados, como por ejemplo las mujeres, ¿no? Que además han estado tradicionalmente mucho más asociadas con la cultura y con la transmisión oral y que en mucha mayor medida que los hombres no sabían leer ni escribir, de ahí que hayan dejado mucha menor huella en los archivos que los hombres, ¿no? Pero las fuentes orales tienen esos anhelos, tienen deseos, tienen miedos, tienen deformaciones, ¿no? Las propias deformaciones de la memoria, tienen sobre todo, yo diría, emociones, y esa carga emocional a mí me parece esencial para entender la historia en general. Porque muchas veces el estudio de la historia mediante los libros, mediante ese tipo de fuentes más tradicionales o incluso los restos materiales como la arqueología es un poco impersonal, ¿no? Y al hablar con las personas, pues una de las cosas que a mí personalmente me dio más impresión y me gustó más es ver que en la historia muchas veces tendemos a verlo como algo externo, entonces tendemos a verlo como algo blanco o negro y realmente al hablar con fuentes orales ves que hay una escala de grises muy amplia. Al hacer historia oral podemos completar muchísimo más la historia, podemos ver cómo afecta un determinado periodo histórico a una vida, cómo eso hace que esa vida pueda ser mejor, peor, cómo la condiciona, ¿no? Cómo la condena incluso podríamos decir. Y luego también pienso que han demostrado ser fuentes también muy ricas para profundizar nuestro conocimiento sobre el proceso de construcción de identidades y de subjetividades, un terreno siempre muy resbaladizo, pero que estas fuentes nos ayudan a arrojar luz en ese sentido, ¿no? Y es que a través de las fuentes orales podemos conocer determinadas formas o prácticas de resistencia cotidiana, porque algunos hombres y mujeres construían, elaboraban relatos, digamos, contrahegemónicos, ¿no? que se oponían a los discursos oficiales y que construían y transmitían en el ámbito privado, de puertas para adentro, y que a través de las entrevistas que podemos hacer hoy en día se pueden recuperar, ¿no? Podemos recuperarlos los historiadores. Utilizar fuentes orales para conocer el hambre o las condiciones de vida en la posguerra española y también a lo largo del franquismo ha sido esencial, porque cuando nos enfrentamos a una dictadura como la franquista, que oculta su pasado, que construye mitos, que oculta la existencia de una hambruna, es esencial contar con fuentes alternativas que nos acerquen a algo que el régimen, la dictadura, nunca quiso contar. Por eso el testimonio oral es tan importante, porque nos acercamos a una vivencia personal que no está escrita en las fuentes oficiales del régimen. ¿Y vos gente que pasó hambre en el pueblo? Hombre, pues yo creo que sí. Porque mira, los padres de Chorro vivían ahí, al lado. Nosotros vivíamos ahí en Soledad. Iban unos nietos a madre, dame pan. Entonces, como se amasaba pan, aquellos panes grandes, muy grandes, y madre le partía pan y le echaba aceite y azúcar, que es lo que entonces había. Sí. Y salían los chiquillos, que son primos hermanos míos. Ya de eso no queda más uno. Y un día, un amigo de esos que estaba más pobre que los otros, dice, coño, pues yo voy a ir con vosotros a ver si me da tu abuela pan.
Y madre le dio pan, claro, con azúcar. Y a otro día, pues fue, y le dice la madre de padre de Chorro, dice, niño, bueno está que vengáis vosotros, pero no me traigáis, claro, más personas. En este sentido, pongamos por ejemplo uno de los temas fundamentales de esos años, ¿no? Los años del hambre, el de la alimentación. Ahí tenemos datos estadísticos, tenemos niveles de calorías, de consumo de calorías, déficits nutricionales, la talla antropométrica, la talla de las personas, etcétera. Son factores objetivos, pero el hambre también es una cuestión cultural, es una cuestión subjetiva. Y en este sentido tenemos que ver también complementarla con esas vivencias. Por ejemplo, el tema de la negación del hambre, la gente que negaba el pasado de hambre o que utilizaba eufemismos tales como pobreza o simplemente que no había en su casa de eso, pero yo no pasé hambre. Había mucha hambre, entonces era una situación en la que había hambre, pero ¿tú realmente llegaste a pasar mucha hambre? Yo mucha hambre no pasamos, pero allí al lado... Necesidad mucha, sí pasaba. No había ni papel para bate, ni bate, ni nada de eso, pero hambre más allá con nosotros no. Más que hambre, sino que echaba en falta otras cosas de necesidad básica, ¿no? Que no había, sí. Y en cuanto a la comida, ¿había suficiente comida? ¿Se pasaba...? No, yo no llegué a pasar... Yo no llegué nunca a pasar calamidad, nunca jamás, eso sí te lo puedo decir nunca. En mi familia no había nunca estrecheces, porque como hemos sido pocos, lo mismo antes cuando yo estuve en mi casa, éramos yo sola, mucho tiempo, y luego, o sea que no, yo estrecheces no he vivido nunca jamás, eso no. Y respecto aquí al pueblo, ¿sabe usted si...? Hombre, aquí al pueblo, yo siendo más pequeña, siendo más pequeña había gente que se lo pasaba mal, porque yo llegaba a ver muchachas pidiendo de puerta en puerta, así con todo lo triste que se ve. En mi caso yo destacaría la de la vida en la guerra civil y en la posguerra, porque entrevistamos a 2 personas, una de ellas no es mi abuela, pero es como casi si lo fuera, y la otra era la hija de Francisco Ayala, ¿no? Del escritor granadino. Fue muy interesante porque pudimos ver cómo lo que queríamos estudiar era cómo el hecho de poder marcharte de España porque tenías recursos económicos o tener que quedarte en la guerra, condenó, o sea, guió las vidas de esas personas a caminos totalmente distintos. Y en el caso de la mujer mayor que se tuvo que quedar, ella es de un pueblo de la campiña jienense, tiene 95 años, o sea que el testimonio es muy importante, y ella recordaba que su vida había sido muy feliz antes de estallar la guerra. Ella tenía creo que 10 años cuando estalla la guerra, y recuerda que su padre, pues que lo contrataban en un pueblo de Jaén que se llamaba Espelúi, y que entonces decidía toda la familia marcharse a Espelúi. Y cuentan que sus padres estaban ahorrando para poder comprar tierra. Y ella recuerda, dice, de haber visto en su casa sacos y sacos de dinero para comprar tierra. Estalló la guerra, se devaluó la moneda y se quedaron totalmente sin nada, una mano atrás y otra adelante. Y ella cuenta que cuando vivía en Espelúi, pues no pasaba hambre, todo estaba muy bien, pero cuenta cómo llegan los soldados cuando estalla la guerra, y cuenta cómo eso se transforma en hambre, tuvieron que ir de pueblo en pueblo pidiendo limosna. De hecho el padre de ella muere pidiendo limosna en otro pueblo, sin poder ni siquiera llegar a enterrarlo a ella. Y es muy interesante porque ahí se ve la memoria del hambre, ¿no? Se ve cómo a ella le afecta tanto el después no haber tenido nada para comer, que recuerda y recuerda y recuerda constantemente, pero cuando yo estaba en Espelúi, pero cuando yo vivía en Espelúi, yo no pasaba hambre. Y cuenta cómo llegaban a tener que comerse incluso las cáscaras de la haba, o no sé, cosas que hoy tenemos tanto que no lo valoramos, ¿no? La tita Bici dice muchas veces, dice, ahora vemos los pobres esos de por ahí, dice que nosotros no estábamos pobres. Pues claro que estábamos pobres, igual. Porque no había ni leña, ni había ropa. Una mujer, como tú no conoces a nadie, una mujer tuvo 2 mellizos, y una amiga mía, pues yo, claro, inocentes nosotros, íbamos a ver a los niños, nosotros tan contentas. Y la mujer siempre que íbamos, la madre de los niños estaba siempre llorando. Y un día le dice, esta amiga mía le dice a la madre, mamá, ¿y por qué la Mercedes siempre que vamos está llorando? Dice, niña, pues que no tiene de esto ni de esto. Y le digo, ¿su encarnación eso qué es? Dice, niña, que no tiene que comer ni ropa. Fíjate tú, con 2 mellizos en aquellos tiempos. Yo he centrado mi investigación en los años de posguerra y diría que para este periodo las fuentes orales son claves, más incluso que para otros periodos posteriores.
Y diría que esto es así fundamentalmente por el silencio tan estricto que impuso el régimen franquista en los años 40. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las viudas de los vencidos, porque lógicamente este silencio afectó especialmente a aquellos que habían perdido la guerra, ¿no? Las viudas de los vencidos no pudieron guardar el duelo, el luto en el espacio público, pero es que además se les arrancó la voz. Entonces, para estas personas, el poder mantener y transmitir un discurso alternativo, ¿no? Una memoria pues, que se distanciaba de la oficial que trató de imponer el régimen franquista, resultaba clave, ¿no? resultaba vital. Entonces, entrevistar a estas personas hoy en día nos puede arrojar pues, mucha luz, nos puede ofrecer pues, todo esto que de otra forma se perdería, ¿no? No podríamos recuperarlo. Yo me acuerdo que mi padre, pues teníamos una radio y había una emisora que le decían la Pirinaica, no sé si había oído hablar vosotros de eso. Sí, yo creo que algo me suena. Y claro, pero aquello era como de izquierda y no sé dónde hablaban, que era de Marruecos, no sé dónde hablaban, que luego decían que no, que era mentira, que hablaban de otro sitio. Y él se ponía con el oído pegado a la radio a escuchar lo que decía, porque claro, aquí no se hablaba nada más lo que Franco permitía y eso, ¿no? Y esa emisora pues sí hablaba algo de otras cosas y él se ponía con la oreja ahí escuchando. Y mi madre, ay, le daba un poquillo a voz, y mi madre, ay, ¿qué te van a sentir? ¿Tú qué te van a sentir? Porque claro, no podía hablar ni nada porque seguía la Guardia Civil, pues vendría, claro, yo creo que yo ya... De la guerra no se hablaba nada, que yo era un tabú. No se mencionaba. Claro, yo cuando las primeras elecciones que ya estaba hasta casa y todo, yo no sabía de lo que iba, porque claro, nadie se atrevía a decir nada. Preguntamos por, si puedo entrar en el tema, preguntamos por... era de los pueblos nuevos del franquismo y preguntamos por la muerte de Franco, que fue un acontecimiento de los más grandes así en el libro de la historia contemporánea española, sobre todo este siglo pasado, y realmente ellos no lo recuerdan como algo muy trágico ni como algo que supuso una gran ruptura en su vida diaria. Fue algo que fue trágico y fue pues algo que causó mucho impacto, pero realmente tampoco tuvo tanto impacto como podría haber tenido un mal año de cosechas o algo así, que en las fuentes más típicas se queda perdido muchas veces ese tipo de matices que cuál es el impacto real sobre la vida de las personas. Entonces ayuda mucho a contextualizar también cómo fueron los acontecimientos históricos realmente. Y creo que ahí es donde está la riqueza real de las fuentes orales, también el poder vivir la historia, valga la redundancia, ¿no? poder estar ahí como espectador de primera mano. Entonces, para nosotros fue eso, porque realmente tuvimos una conversación muy buena. Luego ves que tampoco las fuentes orales no siempre coinciden entre sí las versiones, pero creo que eso también habla mucho sobre la importancia que tuvieron los acontecimientos individuales sobre la vida de cada cual. No es igual para una mujer que para un hombre, ni mucho menos para una persona que estaba encargada del Instituto Nacional de Colonización. Entonces eso fue realmente enriquecedor. La muerte de Franco, ¿cómo se vivió ya no solo a nivel de familia, sino en el pueblo? ¿Cómo se concibió? ¿Cómo había sido un pueblo creado por él? ¿Tuvo mucha importancia? ¿Fue algo que...? Pues yo qué sé, para uno sería una alegría. Por supuesto. Y para otros, pues una pena, te supongo. Pero claro, para los que habían una alegría, ¿cómo lo iba a decir? Claro. No podía. Todavía había mucho miedo y mucho... Entonces, pues, si lo decían por debajo de cuerda, ¿no? No cambió nada, pero... Cambiar no cambió nada. Pero los que habíamos vivido el pasado, que conocíamos lo que pasó, pues le voy a decir, esto estuvo pues tremendo. Porque aquí estábamos en mi casa, el Bigote, Antonio, y yo, y estábamos viendo cuando después la primera que el tiroteo y aquel pollo, y ya estábamos en la puerta para ver por dónde tirábamos. ¿Esto es el intento de golpe de Estado que recibe? El primer trabajo era un estudio comparativo con otra mujer, en la que intentamos ver cómo la educación franquista funcionaba en términos de género y cómo esta tuvo una repercusión posterior en la relación que se establaba entre los dos sexos, a nivel de amistad o a nivel de afectivo sexual, ¿no?
¿Y en el colegio estabais niños y niñas juntos? ¿O No, separados? estábamos separados. Separados, ¿no? ¿Y en el recreo juntabais algo? Sí, en el recreo todos juntos. ¿Y cómo era la relación con las niñas? Más. ¿Por qué? Porque nos peleábamos. Sí. ¿Qué le hacíais a las niñas? Pues levantábamos la farda, salimos corriendo detrás de ellas y ellas corrían de nosotros para otro lado. ¿Y ellos hacían algo a vosotras? ¿A vosotros? Pues también, nos pegaban garranchazos con la uña que llevaban. Bueno, y ahora con respecto a la época de Franco, quiero preguntarle cómo se vivía la sexualidad. ¿Había más apertura tras la muerte de Franco? No, eso la sexualidad es un tabú total. Durante Franco... ¿No notó usted cambio entre...? Sí, hombre, claro, pero eso ya es que fue... Con Franco una odisea. El tabú total, no saber nada, de nada, de nada. Luego, claro, pero es que yo cuando eso ya me pillo con 30 años. Sí. O sea que yo toda la juventud y todo eso se había pasado de aquella manera. Y otro de los elementos que también está muy presente es la cuestión de la segregación por sexo, ¿no? La escuela segregada, ¿no? Y bueno, hay algunos que también sencillamente normalizaron esta medida, incluso bueno, podían tener una opinión favorable al entender que esto evitaba distracciones, ¿no? Y otros muchos reconocen bueno, que esto tenía consecuencias muy negativas desde el punto de vista de género, hasta el punto de no saber muy bien cómo relacionarse con el sexo opuesto, ¿no? O bueno, las desigualdades tan fuertes que esta medida creaba y sustentaba en el tiempo, ¿no? ¿Y tú crees que solo cuando tú empezaste tu juventud y más salís con niñas y todo eso, crees que eso influyó en cómo te relacionabas con las mujeres? ¿Sabías relacionarte con las mujeres o no? No sabía relacionarte con las mujeres. ¿Y qué hacías? Si no nos tratado nunca, pues tratábamos de hacer tonterías. Comprábamos motos y corríamos delante de ellas para que nos vieran que corríamos. Hacíamos burras porque nos creíamos que haciendo cosas nos miraban con más ahínco, pero en materia de conversación y en materia de hablar no tenía mucha conversación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no te habías relacionado con ella. Llevaba 15 años, 17 años sin relacionarte. Entonces, ¿tú crees que los papeles que se daban en la educación influían después en la vida diaria? Pues claro que influían, porque influían que nosotros nos veíamos inferiores a los niños. Los niños tenían otra manera enfocaban la vida de otra manera, como nosotros la podíamos enfocar. La nuestra era eso, el casarte, el tener tu casa y que tu marido te mantuviese. Y ya está, y calladita y una mujer sumisa, que no le pudiera responder al hombre y que estuviera siempre por bajo del hombre. En este sentido, bueno, los testimonios que hemos podido recoger, que se han recogido en el marco del proyecto, nos muestran unas experiencias cotidianas del sistema educativo marcadas por varios elementos. En primer lugar, por la pobreza. Esto es algo que está muy presente en todos los testimonios. Se insiste, por ejemplo, en la miseria en la que vivían los maestros y las maestras, especialmente del mundo rural. Bueno, relatan también la precariedad de la infraestructura, del mobiliario, las malas comunicaciones, ¿no? Los trayectos tan largos que tenían que hacer para poder llegar a la escuela. Y solo ibais niñas, ¿no? Solamente niñas, el maestro los niños, y las niñas más niñas. En otra escuela. En otra escuela que era otra casa. Otra casa del maestro. La escuela arriba y el maestro vivía abajo. Y supongo que los maestros en esa época no vivirían muy bien, ¿no? Pero Juan Diego... ¿O sí? Pues no, porque no tenía. Mejor de lo que le daba a la gente. Pues sí, porque entonces en vez se criaba patatas, calabazas. La gente, doña Antonia, tome usted un calabacino. Doña Antonia, tome usted patatas, doña Antonia. Y sí se le daba mucho a la gente. Sí, a la doña Antonia y al maestro. Sí. Sí. El abandono escolar también está muy presente también en los testimonios, fundamentalmente a causa de los pocos medios que tenían de subsistencia y cómo bueno, los niños se veían obligados a tener que trabajar con los padres en las tareas del campo, con las madres en las labores domésticas, familias muy numerosas en muchos casos, ¿no?
Y también como, bueno, había niños que después de la escuela se iban a trabajar. El trabajo infantil también tiene una presencia muy importante en los testimonios y no es de extrañar que en ese sentido haya informantes que reconozcan, bueno, que apenas tuvieron infancia, ¿no? Estas son cuestiones que marcan los testimonios. Aparte de eso, a mí con 8 años me iba a coger aceituna, me sacaban la temporada de la aceituna desde que empezaba el campo hasta que terminaba. Entonces, como antes los exámenes eran trimestrales, pues yo, una compañera que tenía de la clase, que vivía cerca de mi casa, todas las tardes, cuando yo terminaba ya del campo, llegaba a mi casa, iba, le pedía la tarea y lo que había que estudiar. Entonces yo, pues esa tarea la hacía todos los días y me estudiaba lo que había que estudiar, porque cuando llegaba el tiempo de examinarse, me presentaba yo a hacer mis exámenes para poder sacar mi curso para adelante. Otro de los elementos que también aparece de una manera muy recurrente es la férrea disciplina de la escuela franquista, ¿no? La imagen del maestro autoritario, de los castigos físicos, los recuerdan mucho, ¿no? Los reglazos, cómo los ponían, bueno, de rodillas, con los brazos en cruz y sosteniendo libros durante muchas horas. La relación tan jerarquizada que existía entre el docente y los alumnos. Un día, una maestra, porque me salí de la fila, había que salir en fila recta, y vino por detrás, me pegó un tirón de una oreja, porque decía que yo me había salido un poco de la fila, quizás sí, era niña, y a lo mejor iba a despistar y me salí de la fila un poco, pero me pegó un tirón de la oreja, y entonces cuando yo llegué a la puerta ya de fuera, me estaba mi madre esperando, y cuando me vio la sangre que por el pescuezo me corría, por el cuello me corría, pues entonces me dijo mi madre, ¿qué te ha pasado? Digo, la maestra que me ha pegado un tirón de la oreja. Pero mi madre ni hizo nada, ni ahí se podía hacer nada, porque ahí eran los maestros los que tenían derecho a pegarnos, según, o a lo que fuera. Había maestras, yo tuve también una maestra, a mí no me pegó, pero claro, tenía compañeras que la regla era poner la mano y pegarle con la regla, y la regla se la rompía, había días que la regla se rompía en la mano de cualquier compañera. También había que cuando alguien hacía algo en el colegio o le salía algo malamente, pues lo ponían de rodillas y encima le ponían de cartón una oreja de burro. Y lo tenían así, pues hasta que nos íbamos a las 2:30. Estaba en un rincón con la oreja de burro puesta. Otras lo ponían de rodillas en un rincón con las manos paralelas y se las cargaban de libros, una mano y otra, si tenía que estar, hasta que nos daba la hora ya de irnos a casa a las 2:30. Que hacer una entrevista entraña conocer una metodología, saber de una metodología para poder hacer la entrevista, que no todo el mundo pues la tiene, ¿no? Esa metodología. Entonces no se trata de sentarse en una silla y empezar a interpelar a una persona que tengamos enfrente. Tenemos que ser las personas que hagamos esa historia oral, tenemos que ser grandes conocedores del periodo y del contexto histórico por el que estamos preguntando, porque de lo contrario vamos a caer en el error de que cualquier cosa que nos digan es válida, ¿no? Y también como historiadores y profesionales de la historia tenemos que poner una serie de medidas y limitaciones a esa información que estamos recibiendo. En consecuencia, esto hay que hacérselo saber a los estudiantes. No cualquier cosa que nos digan la tenemos que dar por válida, y la única manera de saber si hasta qué punto nos puede resultar útil o no ese testimonio es conociendo muy bien el periodo histórico que queramos analizar. Si hay que describir esta experiencia en una palabra, yo creo que sería enriquecedora tanto en el plano humano, porque nos ha permitido ver aspectos de quizás de familiares, de amigos, de personas cercanas a nosotros que nunca antes hemos conocido, y yo creo que eso fortalece, ¿no?, los lazos entre las personas. Y por otro lado también en el plano intelectual, donde nos ha permitido poner en práctica esa teoría histórica, ¿no?, que muchas veces se da en clase, con una experiencia de investigación real, con los problemas que eso implica y con el desarrollo de una metodología también. Entonces, estudiamos el periodo que estudiemos, trabajar con fuente oral nos permite abrir un abanico de posibilidades increíble. Yo creo que es un filón que apenas está explotado y que es inagotable, y que ahora tenemos la suerte, todavía no viven personas de la guerra civil o de la posguerra, tenemos todavía la suerte
de poder obtener esos testimonios antes de que pues, se pierdan, se queden bajo tierra o se conviertan en polvo. No es lo mismo que ir a hablar con una persona realmente cómo fue su experiencia. Para mí personalmente, después de esa experiencia, vi la historia con otros ojos, y también desde entonces lo he hecho como un poco ejercicio activo de entablar más conversaciones con gente mayor, como cómo fue su vida anteriormente. Creo que también eso es una cosa que es muy importante, no solo para los historiadores, sino para todas las personas, ¿no? Para que ese colectivo imaginario común de la gente mayor sobreviva y se pase a generaciones más jóvenes. Entonces es una metodología completamente distinta a la clase magistral, que bajo mi punto de vista es un complemento, creo que debería ser obligatorio para todas las disciplinas de la historia, tanto como la arqueología, y creo que realmente estar ahí con esas fuentes y estar en presencia de ellas es una cosa que no es comparable a otra cosa. Por muchos libros que leas, por muchos testimonios que encuentres, materiales, no hay nada comparable bajo mi punto de vista, claro. Como estudiantes de historia, yo creo que ellos han visto, ¿no?, el potencial que tiene esta fuente, y yo creo que ellos, si el día de mañana se aventuran en realizar una investigación dentro de la edad contemporánea, y dentro de esa investigación de la edad contemporánea pueden localizar registros orales, fuentes orales, yo creo que ha sido una primera iniciación a ese tipo de investigación, de práctica, ¿no?, en la investigación utilizando estos textos. Yo creo que les aportan una visión más social y cotidiana del pasado histórico, y en este caso concreto de la dictadura franquista, que les aporta también conocimiento sobre esa característica construida que tienen todas las fuentes históricas, y que les ayuda también a valorar la importancia de interpretar, ¿no?, de analizar, de desmontar, de deconstruir todas las fuentes, porque al final es un ejercicio que los historiadores tenemos que hacer con todo tipo de fuentes históricas, y no solo con las orales, sino también con las archivísticas. Los hará mejores historiadores a los chicos que trabajan con fuentes orales, no me cabe ninguna duda, porque verán que la historia es compleja y es social, y que a veces lo que se señala en los libros de historia no coincide completamente con precisamente lo que ha vivido la gente. Pero además les demostrará que la fuente oral no es completamente objetiva, que también es tendenciosa, porque se construye desde el presente, se construye a través de la memoria, y le hará ver que también es necesario otro tipo de fuentes, otro tipo de preguntas, otro tipo de documentos para construir la historia. Les hará ver también que las fuentes orales no bastan para construir la historia, aunque desde luego ayudan. Luego, por otro lado, a mí también me permitió, de alguna manera, llevar mi investigación, mi propia experiencia como investigadora al aula, ¿no?, y compartir con los alumnos, bueno, pues las dificultades que yo había tenido a la hora de hacer entrevistas, cómo relacionarnos con los informantes, la mejor manera de plantear las preguntas, cuestiones como la diferencia generacional que existe cuando se hace la entrevista, y cómo también puede ser una de las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no?, cuando la hacemos, cómo crear un clima adecuado para realizarla, es decir, cuestiones todas sobre las que yo me sigo formando y me estaba formando en ese momento en el que trabajé con ellos sobre las fuentes orales, y para mí compartirlo en clase fue también una experiencia muy, muy gratificante y de la que aprendí mucho también, ¿no?, como investigadora. Bueno, la experiencia como proyecto yo creo que es completamente satisfactoria, una experiencia para repetir, una experiencia también muy adaptable a diferentes tipos de asignaturas, a diferentes tipos de contenidos, porque al final estamos hablando de técnicas que le sirven a todo el alumnado, y eso se trata del proyecto, se trata de que sea una cuestión didáctica también, una cuestión que le sirva para decir, vamos a ver, yo estoy estudiando la transición, lo mismo que puedo estudiar la guerra civil, lo mismo que puedo estudiar el tema argentino o cualquier cuestión, o el racismo en Estados Unidos, y todo lo puedo hacer a través de historia con fuentes orales. Cualquiera puede coger una grabadora, irse a su barrio, entrevistar a la gente de los negocios de toda la vida y sacar una historia de barrio maravillosa, que además la virtud que tiene esto no es que se quede en historia local, sino que es una historia desde lo local, desde la cual podemos ver lo que pasaría en otras realidades. Al fin y al cabo, un pueblo, estoy pensando de la España rural en los años 60, no se diferenciaba mucho aquí, en Cuenca, en Extremadura o donde fuera. Era más común que lo que pasaba a lo mejor en Madrid o en Barcelona, que era una cosa más excepcional.